pero se acumulan y surgen otros, ¿verdad? Y pareciera que vienen más todavía. Y vienen más, ya no sabe uno por dónde empezar, pero quizá vale la pena empezar por el tema del presupuesto. Es decir, esa es una atribución única de la Cámara de Diputados. ¿En qué se va a gastar el dinero el siguiente año? El presupuesto de egresos de la Federación para 2025, pues que genera muchas dudas y muchas críticas, Rubén. Sí, bueno, la primera parte es cuánto dinero tenemos. Eso es algo que se tiene que ver. Se está ya votado, ya se votó, vaya, en el Senado las leyes de ingresos, derechos, y ahora empieza el proceso en la Cámara de las y los Diputados. Se están recibiendo grupos, yo la verdad no veo con mucho optimismo lo que está sucediendo. El presupuesto que se mandó, el proyecto, vaya, de presupuesto, pues trae bajas en muchos rubros, en educación, que es el más público, en salud, en cultura, en medio ambiente, en carreteras, en seguridad, hay baja. ¿Por qué? Pues porque este gobierno actual está padeciendo pues los excesos del anterior y tienen que tratar de disminuir el déficit y cuadrar. ¿Y cómo cuadran? Pues sacrificando algo. Y siempre vas a tocar las partes fundamentales de un país cuando empiezas a recortar de esa manera. Sí, de por sí la cobija ya no alcanza, pues cuando hay tantos gastos en estas obras suntuosas que hizo López Obrador, que duplicaron o triplicaron presupuestos y que no terminan de estar listas, pues estamos hablando de un problema. A ver, están calculando sobre un tipo de cambio que no va a ser, sobre un crecimiento que no va a ser, sobre una inflación que no va a ser, sobre un precio del petróleo que no va a ser y sobre una producción petrolera que no va a ser, por citar solo 5 indicadores. Y sobre una tasa de interés que... Y sobre una tasa de interés que va a variar. Y además, pues no se está viendo la posible coyuntura que significa la revisión del TEMEC. Entonces, pues hay un ingreso optimista y sobre ese se quiere construir el presupuesto. Hay 2, 3 cosas obscuras, los remanentes del Banco de México, esta, digamos, entrecomillado, ganancia que tiene el Banco de México, que había comprado dólares barato y ahora los está vendiendo caros, y que pueden ser varios cientos de millones de pesos que ahí los tienen, ¿no? Remanente que va al gobierno federal, que va al gobierno, que no se puso en los ingresos, y bueno, pues ahí está, y estos cientos de miles de millones de pesos pueden ser utilizados, pero tampoco da para mucho, tenemos problemas muy graves, porque nuestra deuda, que Morena dice que no es mucha, pues tal vez no es mucha si la comparas con Japón o con Estados Unidos, pero también las diferencias de economía son bastantes. Nuestra deuda nos está quitando más de $1 billón, mucho más de $1 billón del servicio, de cubrirla y de pagarla. Esta cantidad es superior a la que se manda a las entidades federativas y es superior a los programas sociales en su conjunto. Entonces traemos muchas dificultades. Hay un sacrificio grande para los gobiernos estatales. Muy grande. Tenemos estos 6 años pasados una política pública de centralizar los recursos. Y hay que decirlo. De repente Morena dice, es que son los impuestos federales, los gobernadores, los alcaldes no recaudan. Los impuestos no son federales, los impuestos son producto de la actividad económica, y la actividad económica se da en las entidades federativas. El más fácil de cobrar siempre es el IVA, por ejemplo, o el impuesto sobre la renta, y se lo traen de las entidades para acá y luego se regresa, pero no se regresa todo. Y ahora además se cancelaron aquellos fondos federalistas, donde eran peso a peso, donde teníamos los fondos de pueblos mágicos, los de los impuestos petroleros, los fondos de mineros, los fondos metropolitanos, todo eso canceló. Entonces los gobernadores andan batallando, de todos los partidos. Bueno, lo dices tú, que fuiste gobernador de Coahuila y entiendes muy bien lo que eso representa. Sí. Mencionabas el tema del TEMEC, y eso me lleva a preguntarte no solo cómo consideras que viene esta revisión del tratado, que se podría convertir en renegociación, ese es uno de los riesgos, y segundo, Trump en un tono muy agresivo hacia nuestro país. ¿Cómo ves lo que sigue en la relación bilateral con Estados Unidos,
trilateral, si sumamos a Canadá, y el manejo que está dando la administración, la gestión que está haciendo el gobierno de México de este conflicto que sin duda lo es? Bueno, para México no es el mejor momento para revisar el TEMEC, pero esto pues así va a ser. ¿Por qué? Porque los canadienses tienen un proceso electoral y en un proceso electoral pues se buscan votos y los votos a veces vienen de las emociones. Segundo, porque los americanos acaban de terminar un proceso electoral donde México fue protagonista. Tercera, porque nosotros traemos cuando menos 3 cuentas que nos quieren cobrar. Una política de migración que no es muy clara, una política de seguridad con grandes fracasos y la tercera, una política económica que ha ido para allá y para acá y que de repente nos hace coquetear con China, de repente regresamos a la geopolítica regional, entonces no somos muy claros. Y pues el presidente Trump trata de cumplir alguna de sus promesas de campaña, nosotros no la vamos a pasar tan bien. Y por este lado, esas debilidades, por este lado, pues son 6 años de que México desapareció de la estela internacional y eso ahí lo traemos como un punto en contra, ¿no? ¿No gusta lo que está pasando en México en relación con la reforma al Poder Judicial, la pérdida de autonomía en el Poder Judicial, de independencia y al mismo tiempo de equilibrios políticos en el país? No les gusta a los americanos porque además les genera incertidumbre en nuestro país frente a sus inversiones que son cuantiosas. Sí, hay que recordar que el modelo económico americano parte de instituciones fuertes, de autonomía del Poder Judicial, de autonomía del Legislativo, así crece, de mucha transparencia, mucha democracia. Entonces siempre nos ven a nosotros con preocupación y ahora más. Ahora tenemos 2 cosas que hay que considerar y te lo digo rápidamente. Son 6 años que perdimos competitividad. No se invirtió en carreteras, no se invirtió en energía eléctrica, no se invirtió en agua. Hoy importamos mucho más gas que antes, somos más dependientes de los americanos en eso. No se invirtió en relaciones internacionales, esa es una parte. Y la otra está todo lo que tú señalas, la destrucción de los órganos autónomos, que genera obviamente desconfianza, la destrucción del Poder Judicial. Y ahí nos tienen cuentas registradas, por ejemplo, Constellation Brand, aquella vez que allá en Tijuana, a mano alzada casi, una consulta muy rara, a que se vaya, pues ahí la anotaron, porque no es un tema de soberanía, es un tema de sociedades. Entonces, si tú y yo entramos en una sociedad mercantil, pues tú vas a preocuparte porque yo sea solvente y viceversa. Y ellos lo que están viendo también, el incidente de hace rato en Polanco, que pudiera parecer un hecho aislado, pues para ellos no lo es, porque en esa zona de esta gran ciudad, ahí viven muchos ciudadanos norteamericanos que realizan comercio con nosotros, que representan empresas. Entonces, ese tipo de cosas ahí se van anotando, ¿no? La embajada está a unas cuantas calles de ahí, la nueva embajada está de pegada, los Estados Unidos en México. Te refieres al incidente que ocurrió en Millana, donde sicarios fueron a ejecutar a una persona en el restaurante. Perdón, no le quiero generar un problema, además es un muy buen restaurante, yo he comido varias veces ahí, el Bajío, y pues van y ejecutan a una persona ahí a plena luz del día. Ya no hay medida en la forma en que actúa el crimen organizado. Déjame volver al tema de la reforma judicial, porque hablábamos hace un momento de las leyes secundarias que ya revisaron los senadores y va a la Cámara de Diputados la revisión la siguiente semana. Efectivamente, se votó hoy en fast track, bien rápido. Qué raro, ¿verdad? En este gobierno. Metes una semana donde votamos vapeadores, votas fentanilo a la Constitución, una cosa muy rara, desde el punto de vista de técnica legislativa. Viene esta parte de las reformas secundarias al Poder Judicial, donde no participa el Poder Judicial, donde no participan los jueces, donde se hace desde el Poder Ejecutivo y se vota sin ningún cambio en el Poder Legislativo. Traemos una secuela, Guillermo, terrible de errores y de fallas. Se han votado artículos similares, se manda una ley donde se suprimen dependencias y la elabora la dependencia suprimida, se hace una reforma que anula otras, luego lo arreglan con una fe de ratas.
Estamos en un proceso de deterioro, de falta de seriedad. Nuestra historia legislativa es una historia muy sólida. Desde nuestra Constitución del 24, de 1924, la del 17, con grandes debates. A lo mejor el ciudadano que nos escucha no sabe que los grandes proyectos constitucionales pues se dialogaban mucho tiempo, se escuchaban muchas personas, pero además venían acompañados de los proyectos de leyes secundarias para que nosotros viéramos los alcances. Y ahora te mandan la reforma del Poder Judicial, que a esta fecha, Guillermo, no nos pueden decir cuántos tipos de boletas van a tener las personas, y te dicen, bueno, pero lo arreglamos en la secundaria. ¿En cuál secundaria, hombre? Sí, bueno, ellos mismos en algunos procedimientos han, por ejemplo, el tema de la supremacía constitucional, sí, que tú referiste, lo aprobaron, lo subieron a la Constitución y luego lo bajaron. Lo borraron. Ellos mismos lo borraron. Y cuando reclamamos, porque además actuamos de muy buena fe, les dijimos, tanto Acción Nacional, Federico Dorin, como su servidor, les dijimos, oye, están destruyendo lo que estamos votando. Lo de menos es dejarlos, pero pues iba a ser un caos constitucional. No, espérate, lo arreglamos con la fe de ratas. Una fe de ratas. Como si faltara una coma, ¿no? Lo cual es un parche a la Constitución, ya ha sido un parche tras otro. E hicieron uno peor que ya no se ha discutido. Quitan de las facultades del Senado la ratificación de los mandos superiores de la Guardia Nacional. Ese punto también está en las facultades del presidente. Pues les decimos, oye, quitaron esto. Pues ¿sabes qué hicieron? Pues en el Senado ya no corrigieron. Dijeron, bueno, es que tiene la facultad de la presidenta en la Constitución, pues que la ejerza, y ejerciéndola, pues acá que los otros voten. Entonces tenemos una ley con antinomias, descontextualizada, y la verdad, una ley que no se merece un país como este, un país de primera. Es que se legisla al vapor, se legisla bajo consigna, no hay cabida a escuchar voces y opiniones diversas, no se pacta ni se negocia con la oposición, es como una maquinaria de hacer cambios por hacerlos, obedeciendo órdenes desde el Ejecutivo, pues lo cual ha convertido al Poder Legislativo en una oficialía de partes de la Presidencia de la República, no de Claudia Sheinbaum, de López Obrador. Pues debo decirte que efectivamente, que la presidenta está padeciendo este paquete de cambios legislativos que le pusieron enfrente el 5 de febrero de este año, y que son tantos y tan complejos que llega un momento en que se pierde el control y el dominio de qué está sucediendo. Y les voy a poner un ejemplo. En una sola noche, votaron todas las legislaturas necesarias para que fuera constitucional la reforma al Poder Judicial, o la reforma esta, que es un atentado contra la libertad de las personas, la de la prisión preventiva oficiosa. Bueno, pero no ha sucedido eso con el salario mínimo profesional garantizado, ese que se dijo que era para profesores, médicos, enfermeras, policías y soldados. Ese se votó en las cámaras, pues no se ha votado en las legislaturas. ¿Y por qué? Pues para esperar a que brinque el presupuesto y entonces decirle a todos esos gremios, fíjate que no se pudo. Tremendo. Hablabas de la prisión preventiva oficiosa, que ayer fue aprobada por más de la mitad de los congresos estatales. Toda reforma constitucional debe pasar por las dos cámaras del Congreso Federal, como ya pasó, y luego por 17 congresos estatales, la mitad más uno, lo cual ya ocurrió. Pero la prisión preventiva oficiosa, que nos viene generando señalamientos internacionales de violación a derechos humanos, es un tema gravísimo. Ya no las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Ahora las personas son culpables hasta que ellas mismas demuestren que no lo son. Es una aberración. Si pueden demostrarlo. Si pueden demostrarlo. Pero además genera la posibilidad de abusos. Claro, y se ha construido una narrativa falsa. Le han dicho a la gente, mira, es que si no hay prisión preventiva oficiosa, vamos a soltar o van a soltar a 60,000 reos. No. ¿Quién debe esperar dentro de la cárcel que termine un juicio? El que es peligroso, el que haya muchos datos de que es el responsable, el que se pueda fugar del país. Pero
ahora, por ejemplo, pusieron la extorsión. Entonces, el que nos esté viendo, pues un vecino lo puede acusar de extorsión, lleva varios testigos, alguna foto que le haya tomado platicando con él, y entonces llegan y pues para adentro. Al bote. Al bote, y ahí se está adentro. Ahora, no quiere decir soltar a nadie. Es decir, las 60,000 personas que hoy están en prisión preventiva oficiosa, pues el Ministerio Público tiene que demostrar que son peligrosas, que se pueden evadir, y se quedarían con la prisión preventiva justificada. Pero acá lo han dicho algunos expertos, es prisión automática. Acusan a alguien, es prisión automática. Robo a casa habitación. Vamos a suponer que sorprenden a un muchachito de 19 años, ¿verdad?, de una secundaria, que brinca la barda y se roba una manguera. Bueno, eso es robo en casa habitación. Bueno, ese muchacho, pues le van a estropear su vida, porque va a la prisión y que puede durar 3, 4 años ahí, y va a salir, lo digo con todo respeto, pues un experto en la delincuencia. En otras artes delictivas. Si no es que lo matan allá adentro, pasa otra cosa. Estamos viendo la destrucción de lo que conocimos, y estamos viendo un Estado que empieza a asumir facultades de más y derechos que se empiezan a reducir, muchos derechos. ¿Autoritarismo? Sí, señor. ¿Falta de Estado de Derecho? Y falta de derechos a las personas. Por ejemplo, el INAI luego se ve como algo que sirve a los periodistas para investigar, que es cierto, o que puede servir a las empresas para concursar o no concursar, o a los académicos. Pero también el INAI servía a muchas personas que preguntaban dónde estaba su Afore, dónde estaba su pensión, cómo le iba con el Infonavit, dónde tenía servicio médico. O sea, mucha gente accedía a esa información. Además de la protección de datos, que ahora están ahí en veremos, ¿no? Y que es mucho más cercano de lo que la gente piensa y cree. Y así pasa con otros de los órganos autónomos que se desaparecieron, que no eran órganos autónomos del gobierno, eran órganos del Estado mexicano, para dos cosas. La primera, como nosotros tenemos al presidente como jefe de Estado y jefe de gobierno, pues en esa confusión hay un gran poder. Entonces se diseñaron como órganos del Estado para pues atenuar el poder de los presidentes, por un lado, pero también por el otro lado, para atenuar los poderes económicos, en el caso de los monopolios, en el caso de las telecomunicaciones, era también para atenuar, y también como un auditor del gobierno. La educación está mal, por ejemplo. La pobreza. La pobreza está aumentando. Que fueran órganos autónomos. Hoy todo lo absorbe la misma persona que es la presidenta de la Juez y parte. Juez y parte. No es una buena noticia. No es una buena noticia, se ha engañado a la gente, se le ha dicho que había corrupción. Mira, la eliminación de todos los órganos autónomos, si los eliminaran totalmente, es el 0.042% del presupuesto. Pero además no los van a correr a todos. Y luego se utilizan falacias, que son ejemplos que se generalizan, por ejemplo, donde dices, bueno, es que uno de los directivos un día metió unas notas de un bar. Bueno, lo digo con todo respeto, es como un gran centro médico nacional, y que el director se tome una borrachera, no por eso cerras el centro médico, ¿verdad? O sea, no hay distancias enormes, ¿no? Sí, hay que corregir lo que se tenga que corregir, pero no hay que demoler instituciones. Pero gracias al INAI sabemos qué pasó en Tlatlaya, sabemos qué pasó con la estafa maestra, sabemos qué pasó en Tlatelolco, sabemos cosas de Ayotzinapa, o sea, sabemos muchas cosas a través del INAI, y es un control, y es un cambio. Yo pongo un ejemplo cuando tengo alumnos. Cuando yo empecé en el servicio público hace como 40 años, la ley prohibía dar información. Mira qué mundo tan padre para un funcionario. Alguien te decía, oye, ¿en cuánto salió ese contrato? La ley me prohíbe darte información. Bueno, es el dinero de la gente, no, la ley me prohíbe. Bueno, todo eso se venció a lo largo de los años, pero todo eso se va a acabar. ¿Se va a acabar? Mala noticia. Mala noticia. Diputado Rubén Moreira, líder de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados, gracias por aceptar la invitación para venir a platicar. Y gracias por estos espacios de libertad, que son importantes para los mexicanos. Nos quedan temas, pero ya los iremos agotando. Estamos a la orden. Gracias por estar aquí. Hasta pronto, Rubén. Más adelante, la Suprema Corte aprueba la extinción de 6 fideicomisos. Y enseguida,
La presidenta Sheinbaum anuncia aumento al salario mínimo del 12% para 2025.